Mi hija se rompió la pierna, pero mis padres dijeron que no podían llevarla al hospital porque no tenían tiempo. Aún así, la obligaron a caminar durante 3 horas. Cuando me enteré de lo que había pasado, decidí actuar. 4 días después, estaban aterrorizados. Nunca pensé que tendría que elegir entre mantener los lazos con mis padres y proteger a mi hija, pero aquel frío fin de semana de abril, cuando volví corriendo de una conferencia profesional y encontré a Grace tumbada en una cama de hospital con una pierna rota que había sido ignorada, maltratada y obligada a soportar 3 horas de dolor sin sentido por pura comodidad y negligencia, comprendí que lo que durante años había considerado rigidez familiar, una educación severa, era algo mucho más grave y destructivo, era una frialdad que rayaba en la crueldad, y yo estaba tan cegada tratando de mantener a Grace conectada con sus abuelos que no vi que les estaba entregando el corazón de mi vida sin garantías de ningún tipo. Porque Grace solo tiene 12 años y aún así tuvo que suplicar, llorar, rogar por ayuda mientras mi madre decía que no tenían tiempo y mi padre decía que eran solo caprichos. Y mi hermano, médico ortopedista como nuestro padre, afirmó que probablemente solo era una fractura leve, una fisura tal vez, y que caminar le vendría bien para la recuperación, como si caminar durante 3 horas por un sendero resbaladizo, subiendo y bajando colinas, con los huesos de la pierna dislocados, fuera parte de algún nuevo protocolo de fisioterapia experimental. Y todo esto sucedió mientras yo presentaba mi trabajo sobre metodologías innovadoras de enseñanza de la literatura en una conferencia en Chicago, tratando de abrirme camino para finalmente ser ascendida a jefa de departamento, una meta por la que he estado luchando durante años, acumulando funciones adicionales, corrigiendo exámenes en madrugadas en las que apenas dormía y viendo cómo promovían a compañeros más jóvenes por tener mejores conexiones. Y por eso, cuando surgió esta oportunidad de representar a la escuela, la acepté, con vacilación, es cierto, pero la acepté, porque Grace estaba emocionada con la idea de pasar el fin de semana con sus abuelos, en esa casa de madera junto al lago que siempre le había encantado, con su muelle y sus senderos en el bosque, y aunque sabía que mis padres no eran los más cariñosos, creí que durante 3 días estaría segura, sobre todo porque mi hermano Jason también estaría allí, ya que había decidido refugiarse temporalmente en su casa para alejarse de los problemas con su mujer, y todo parecía incluso bueno. Una oportunidad para que Grace estuviera rodeada de familia, así que dejé notas con instrucciones sobre sus medicamentos, sus alergias, sus horarios. Le preparé fiambreras con comida ligera y le dije que, si me echaba de menos, podía llamarme a cualquier hora, pero mi madre solo puso los ojos en blanco, diciendo que exageraba, que ya habían criado hijos antes, y con éxito. Claro, el tipo de éxito que nunca me incluía a mí, ya que yo, la profesora de inglés con un máster y un sueldo modesto, nunca fui suficiente a los ojos de mi padre, el cirujano jubilado, ni de mi madre, es directora de colegio, que se enorgullecía de haber criado hijos ejemplares, o mejor dicho, un hijo ejemplar, porque Jason siempre fue el orgullo de la familia, mientras que yo siempre había sido el error disfrazado de responsabilidad. Y fue con ese peso en el pecho que dejé a Grace en la casa del lago aquel viernes por la mañana, con un fuerte abrazo y la promesa de que hablaríamos antes de acostarnos, pero esa llamada nunca llegó. Y cuando llamé y nadie contestó, intenté no entrar en pánico, pensé que solo era la señal inestable de siempre, o que estaban ocupados pescando, pero cuando llamé a las 9 de la noche y finalmente mi padre contestó, me dijo que Grace estaba durmiendo y que debía dejar de actuar como una madre insegura, que todo estaba bajo control, y colgó antes de que pudiera insistir, y en ese momento un escalofrío me recorrió la espalda, porque mi intuición, esa misma que había ignorado durante años, gritaba que algo andaba mal, y al día siguiente, después de más llamadas ignoradas, mensajes no entregados y horas de angustia creciente, volví corriendo a casa, dejando atrás la conferencia, el ascenso, todo, y conduje durante 3 horas hasta la casa de mis padres, sin saber lo que encontraría, y al llegar y no ver a nadie en el patio, entré sin llamar, los encontré a los 3 sentados en la sala, tomando café y haciendo crucigramas, como si todo fuera absolutamente normal, como si nada hubiera pasado, y cuando pregunté dónde estaba Grace, mi padre dijo con desdén que se había caído en el sendero y se había hecho un poco de daño, pero que ya estaba descansando, y mi madre añadió que tenía que aprender a ser más resistente, que no se podía armar un escándalo por cualquier dolorito, y Jason, mi hermano, dijo que le había examinado la pierna y que no parecía nada grave, que los niños tienden a exagerar, y todo dentro de mí gritó, explotó. Ardió cuando fui a la habitación de invitados y encontré a mi hija tumbada, pálida, con la pierna tan hinchada y morada que parecía un globo a punto de estallar, con los ojos llenos de lágrimas, y lo primero que dijo fue, «Mamá, ¿de verdad has venido?». Y la abracé, conteniendo mis propias lágrimas, y ella me contó, entre sollozos,
cómo se había resbalado en una roca mojada durante la ruta, cómo sintió que la pierna crujía, cómo suplicó que la ayudaran y le dijeron que tenía que ser fuerte, que caminar ayudaría a curarla, cómo le pidieron que guardara el teléfono para disfrutar de la naturaleza, y luego la obligaron a caminar de vuelta durante 3 horas, y cuando finalmente llegaron a casa, le dieron 2 pastillas de ibuprofeno y la dejaron sola, diciendo que tenían una cena importante, y se fueron todos, dejándola allí, inmovilizada, llorando, con una pierna rota y sin teléfono, porque el fijo no funcionaba y su móvil lo tenía mi madre, y todo esto porque tenían un compromiso social, porque no querían quedar mal, cancelando una cena, y yo allí, escuchando todo esto de mi hija de 12 años. Me sentí la peor madre del mundo por haberla dejado con personas que mostraron más consideración por una cena que por el bienestar de una niña, y salí corriendo con Grace en brazos, ignorando las protestas. De los 3, conduje hasta el hospital más cercano, y cuando los médicos vieron su pierna, actuaron de inmediato, la llevaron a rayos X, le administraron morfina y, poco después, explicaron que se trataba de una fractura desplazada en el tibia, que se había agravado por el esfuerzo y que había riesgo de síndrome compartimental, que necesitaría cirugía de urgencia, la colocación de una varilla de titanio y tornillos, que el retraso en el tratamiento y el esfuerzo físico habían empeorado todo, que si la hubieran llevado al hospital en el momento adecuado, tal vez habría bastado con una simple escayola, pero ahora la situación era mucho más grave, y en ese momento mi rabia se convirtió en decisión, porque mientras Grace era llevada al quirófano, supe que no podía permitir que esas personas siguieran formando parte de nuestra vida, que mi hija me necesitaba lúcida, firme, lista para protegerla, no a alguien que intentara complacer a unos padres que siempre me habían menospreciado. Así que, cuando aparecieron en el hospital exigiendo saber por qué los habían excluido, los miré a los ojos y les dije que a partir de ese momento no había más relación, que la confianza se había roto, que mi hija era lo primero y que si intentaban acercarse sin autorización buscaría protección judicial. Mientras me acusaban de ser dramática, de destruir la familia, de exagerar como siempre, permanecí callada, firme, como nunca había estado ante ellos, y en los meses siguientes, entre sesiones de fisioterapia, cambios de vendajes y noches en las que Grace se despertaba asustada al recordar el bosque y el dolor, vi a mi hija curarse poco a poco. Vi cómo recuperaba la confianza, vi la fuerza que tenía incluso cuando todavía usaba muletas, y vi que, al cortar el vínculo con mis padres y con mi hermano, no estaba destruyendo una familia, estaba salvando la única que realmente importaba, la mía con ella, y fue entonces cuando recibí una carta de ellos, firmada con frases como, con amor, los abuelos que siempre te cuidaron, sin una sola línea de arrepentimiento, sin decir, lo siento, ni una sola vez, que entendí que ese alejamiento era definitivo, que algunas personas eligen no ver, y que, por muy difícil que fuera, había hecho lo correcto, y con cada paso de Grace, con cada pequeño progreso, con cada sonrisa que daba incluso con la pierna aún vendada, me acordaba de que proteger a un hijo a veces significa alejarse incluso de quienes te dieron la vida, porque el amor no es ADN, el amor es cuidado, es presencia, es respeto, es escuchar cuando alguien llora y no decir, estás exagerando, sino preguntar, ¿dónde te duele? Y Grace hoy lo entiende, porque a los 12 años ya ha vivido un dolor que muchos adultos no han enfrentado, y ha elegido aprender de ella y seguir adelante, y yo siempre estaré a su lado, no importa cuántas cartas, llamadas o promesas vacías lleguen de la casa del lago, porque soy su madre, y las madres de verdad no ignoran los huesos rotos ni cambian el llanto de una hija por una cena. Las madres de verdad no dejan que nadie repita con sus hijos lo que ellas han soportado en silencio toda su vida.